Estamos de regreso con más algarabía. Ya está con nosotros, como todos los martes y los jueves, el doctor Marco Priego, que el día de hoy nos trae un tema bastante interesante. Doctor Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. Buenos días. ¿Cómo está? Gusto de verles. No, al contrario, el día de hoy vamos a platicar de algo que, bueno, yo creo que además es bien interesante, bien importante tomar en cuenta, y es la recuperación después de las cirugías, ¿no? Sí. Cuando es el proceso en donde, como toda enfermedad, ya me siento bien, entonces ya no me tomo el antibiótico, ya me siento bien, entonces ya no me pongo las banditas de la nariz, ya no quiero ir a consulta con el doctor, ya etcétera, ¿no? ¿Qué tan importante realmente es este proceso? Pues es básico, ¿no? O sea, es parte. O sea, hay gente que piensa que, bueno, se acabó la cirugía, ya estoy bien, lo que tú dijiste, pero no es cierto. O sea, hay una minoría de pacientes. La mayoría son respetuosos, la mayoría se atienden a lo que se habló antes de la cirugía, pero hay un porcentaje que decide después, a la semana, a los 3 días, ya no quiero más. Que es muy fuerte, ¿no? Dice, ya, yo... Ajá, exacto. Solito. Yo solito, yo puedo, o alguien en la familia toma la decisión, el esposo, o algún otro médico les dice, no, eso está mal, yo te voy a decir como si está bien, y pasa, en un porcentaje pequeño, pero pasa. Pero hay cirugías que son muy delicadas, con las que no se puede jugar, me explico, claro. Y ahí es donde vienen los problemas. En la mayoría no pasa nada, ¿no? Una lipo discreta, pues con que te pongas la faja y que te quites los puntos, normalmente te va bien. Pero hay cirugías que sí son más complicadas, por ejemplo la nariz, ¿no? Si decides ya no ponerte el micropor, es un drama, es un verdadero drama, ¿no? ¿A poco? ¿Y eso qué tan...? Sí, porque no tienes nada que te sostenga, ¿no? Porque la nariz se hincha, ¿no? Entonces lo que moldea esa hinchazón es el micropor. ¿A poco? Ajá, claro, sí. Es que uno pensaría que porque el micropor es delgadito, o sea, dices, bueno, pues X, ¿no? Ajá. O sea, como no es yeso casi. Exacto. Yo pensé que era que se lo ponían para que no sé. Exacto. Todos pensamos eso. Yo el primer micropor que vi que pusieran también pensé lo mismo. Y dije, pero no, sí sirve y sirve muchísimo. Hay narices que es definitivo el micropor. Cuando la nariz depende mucho de la punta, porque son puntas muy gordas, depende muchísimo cómo lo vas moldeando con el micropor. Hay complicaciones que son exclusivamente por no haber puesto bien el micropor, ¿no? Como supratip y cosas así. Pero sí es muy importante y diera la impresión que no. Pero normalmente los pacientes dicen, a pesar de que a mí me parece que es una exageración, lo voy a hacer porque así me lo dijo el doctor. Y hay un porcentaje que dice, no, a mí eso no me parece y yo no me lo hago. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, se debe de traer el micropor después? 21 días. Bueno, hay variación en eso y depende del tipo de nariz, pero en promedio, ¿no? Normalmente lo normal, 21 días, sí, ese es el promedio normal. Y sí es muy importante en algunos tipos de narices. Otra cirugía muy importante, injerto de grasa, ¿no? El injerto de grasa es una cirugía delicada que requiere tratamiento antibiótico y una serie de cosas que no puedes decir simplemente ya no me trato, porque la grasa se puede hasta infectar. Entonces hay que puncionarla, hay que sacarla, hay que hacer un manejo específico, que si no es una infección que va aumentando con consecuencias serias, pudiera ser, ¿no? Claro. Y así tenemos un montón de cirugías, las del busto, ¿no? Hay una cosa en psiquiatría que se llama negación. Como yo tengo tanto miedo que me pase algo, simplemente lo que me está pasando lo niego y como si no pasara. Entonces ese mecanismo muchas veces nos dificulta el tratamiento, ¿no? Le dices a la paciente, ¿tienes fiebre? No he tenido. Oye, pero si estás bien caliente, le pones el termómetro, tiene 40. Pero la paciente, con tal de sentirse bien y estar tranquila... Claro, porque te da miedo. Claro que te da miedo. Claro que te da miedo. Y si a ti como paciente te da miedo y encuentras a alguien que además te dice que tienes razón, pues ya entre los dos se acompañan, ¿no? Entonces ya es más difícil que enfrentes la realidad, como que cuesta un poco más de trabajo. Esos son los casos complicados, ¿no? Te podría dar ejemplos por cirugía específica, pero lo único que quería yo aprovechar el día de hoy es para recalcar, ¿no?, que como cualquier otra cosa en la vida, o sea, es importante seguir todos los pasos. Ahora, doctor, claro que sí. Bueno, y hablemos de después de que se da como digamos de alta, que ya no tienes que traer a lo mejor las banditas, que ya no tienes que pasar acostada porque ya puedes empezar a hacer tus cosas, pero a lo mejor tienes que dejar que pasen 2 o 3 meses para volver a hacer ejercicio, para manejar, para correr, cargar a un niño, cargar cosas pesadas. También, eso también es importante. Es parte de, lo que pasa es que sigue siendo parte del postoperatorio. Lo separamos en varias partes, ¿no? Y la parte, por ejemplo, o sea, ya te recuperaste, ya te deshinchaste, pasó todo lo que tú dices, incluso ya fuiste al gimnasio y tienes una cirugía de busto, ¿no? ¿Qué pasaría? Las cicatrices. Tenemos que controlar que esas cicatrices sean las adecuadas, que no se pongan feas. Si se pusieran feas hay que darles un manejo, ¿no? Las cicatrices de un lifting, al retirar la cara, también hay que controlarlas. Y hay una serie de cositas que hay que controlar después.
Entonces muchos postoperatorios nos los llevamos hasta los 6 meses. La cirugía de nariz, a lo mejor vemos a la paciente todavía al año para hacerle algún tipo de algo, que ¿no? se termine de desinflamar. Que se termine de desinflamar, exacto. Todavía las controlamos. Al paciente de la nariz, yo, ahorita recordándome, es la que más tiempo le damos seguimiento, porque sí hay muchos cambios, hasta el año la nariz sigue cambiando, ¿no? Pero el postoperatorio inmediato, los primeros 15 días, el primer mes, es básico, ¿no? Además, doctor, hay que recordar que cada cuerpo es diferente, ¿no? A lo mejor Rosa se recupera muy rápido, claro, y yo a lo mejor, no sé, mi metabolismo, no sé qué tenga que ver, pero puede que yo sea más lenta o por más supuesto, acelerada o lo que sea, ¿no? Por supuesto, y que tú tengas más tendencia. Mamacita. Doctor, besos, por favor. Okay. O que tú tengas más susceptibilidad a infectarte. Y que Rosetel también. Es puro virus. Y que Rosetel a lo mejor se recupera más rápido, a lo mejor se recupera más lento. Hay mucha variación individual, pero por supuesto, ¿no? Y sobre todo el tipo de cirugía. O sea, hay cirugías menos riesgosas, hay cirugías más riesgosas, hay cirugías con las que no se puede jugar y definitivamente no se puede jugar, ¿no? O sea, a lo mejor una quemadura extensa, pues es una cosa muy severa. O sea, tiene que estar internada, tiene que seguir un manejo, tiene que... Entonces, no si pudiéramos poner un porcentaje, ¿en qué tanto, suponiendo que vas a tener una buena recuperación, una buena operación y una buena recuperación, sí, ¿qué porcentaje de importancia tienen cada una para un buen resultado? Yo creo que en la cirugía de la nariz, el 30%. Yo creo que en la cirugía, sí, altísimo. En la cirugía del busto, se puede recuperar sola, pero el riesgo de que hayan eventos que ocasionen problemas es altísimo, 30% también. No sé si me estoy explicando. No, si está cañón. Sí, yo tuve una paciente que a la semana de operada tuvo un pleito y se jaloneó con otra persona y pues la prótesis se le acabó saliendo, ¿no? ¡Hala! Sí, me llegó con la... Respira. Sí, por supuesto que sí. O sea, ¡qué horror! Ella no lo podía creer y el doctor decía... Pero si yo me sentía muy bien hace ratito. Claro. Si cuando me dicen eso, yo siempre les doy el ejemplo de un accidente automovilístico. Tú venías en tu carro, te pasas el rojo y te chocas. Y hace un minuto te sentías muy bien. También que te pasaste el alto. También que te pasaste el alto. Esa es más o menos la lógica. No, pues estoy muy bien, estoy muy optimista, no me va a pasar nada, te pasas el alto y pum, te chocas y ya luego no te sientes tan bien. Es más o menos igual. Es como un arranque de prepotencia o de exceso de confianza en un minuto que te hace... O de querer sentirte bien, la verdad. O de querer sentirte bien, porque luego también las ganas de sentirte bien. Entonces esta señora se sentía tan bien que se puso a jalarse y se le salió la prótesis. Pues me pasó hace muchos años, como 10 o... O sea, se le reventaron los puntos y se le salió la prótesis. No fue así tan... No fue así tan... Yo casi el silicón aquí. No, es que me llegó con el silicón aquí, pero después del que le pasó eso, como le dio pena contarme, dejó que pasara el tiempo en su casa. Sí, claro, sí. Hasta que ya se asustó una semana después. No fue inmediatamente después del jaloneo que se le salió. Entonces empezó... ¿Y por qué se asustó? ¿Se vio...? No, porque ya para cuando llegó conmigo, ya de plano la prótesis ya estaba casi fuera. Sí, pero hubo un proceso todavía. Me explico, todavía se fue a pelear con el marido. O sea, sí, y me acuerdo mucho de ese caso. Me acuerdo mucho de ese caso, ¿no? Y han pasado cosas así. Lo que te quiero decir es... Y pensé que yo no estaba bien de mi cabeza. No. Y lo malo, como decía mi profesor, Pitagui decía que como nosotros vemos a una paciente media hora en consulta, cualquiera, hasta el más esquizofrénico, se puede hacer buena gente media hora. Claro. Puede simular ser normal. Un esquizofrénico puede simular ser normal durante media hora. Entonces ese es el problema, ¿no? Ese es el problema y ahí es donde nosotros tenemos que apelar a familiares para que nos ayuden a sobrellevar la situación. Porque realmente nosotros podríamos estar operando a alguien que simplemente está dispuesto a agredirse y ha pasado, ¿no? Sí. Lastimarse la herida para llamar la atención de los familiares, generar lástima. No, eso es muy común. De verdad. ¿No? Por no aceptar el cambio físico que tienes en tu cuerpo, entonces deprimirte y querer volver a ser lo que eras antes de una cirugía. Exacto. O en el mejor de los casos, que no sea una cosa histérica de llamar la atención, sino simplemente una depresión severa, como pasa en el posparto inmediato. Así es. Y una depresión en gente que ya está acostumbrada a ser depresiva, pues les recuerda ideaciones previas, ¿no? Yo para qué quiero la vida, nada que hago me sale bien.
Entonces, en ese momento es muy difícil tratar con ellas. Les sugerimos normalmente, por supuesto, una terapia con un psiquiatra, un apoyo psiquiátrico, pero generalmente es gente que rechaza eso, ¿no? O sea, si hay, por ejemplo, una cirugía que usted diga, no, primero tienes que ir con un psicólogo, un psiquiatra o algo así. El cambio de sexo. Claro, sobre todo el cambio de sexo, esa es la más importante. Esa es la más importante. Y lo que tratas Algo como más común, porque Como el algún, cambio de sexo como no algún es tipo tan- de estudio psicométrico, pero no, sé, alguna prueba Por o ejemplo, algo. es que cuando te hacen el bypass gástrico, si te mandan, ¿sabes qué? Tienes Exacto. que ir a terapia, o sea, no sé cuánto tiempo. Sí. Entonces ya te dan tu carta para que te lo puedan hacer. ¿Hay el alguna bypass cirugía o tiene no se puede? un grandísimo problema. El bypass, por más que el bypass funcione, si tú no le vas a echar ganas, entonces ahí lo que tratas es empujar al paciente a que cambie de mentalidad, que deje de pensar como gordo. Es No, básico. y que igual aceptes como el cambio que se viene, ¿no? El cambio lo vas a aceptar. Lo que nos preocupa más cuando vas a adelgazar a alguien es que deje de pensar como gordo, porque si no va a ser trampa. No sé si me explico. Como el que te contaba, que le hacía así. Sí, hasta que se murió. exacto. ¿Es en serio? Claro que sí, en serio. Le hacían la cabecita. Claro que es en serio. O sea, Pasaba la comida hasta que se yo murió. tengo amigos que han aprendido a inyectarse para desinflarse bandas Ay, no, gástricas, qué cosa o que le pagan a una enfermera para que se los haga para irse a comer. O sea, todo eso existe, ¿no? Todo parte de la mentalidad de la obesidad es simulación, como cualquier adicción, ¿no? Como el alcohólico, la negación, una serie de mecanismos de defensa que los llevan a pensar que si yo engaño a mi médico, no me estoy engañando solo. Claro. O sea, ese pensamiento existe en el obeso, ¿no? O sea, engaño a los demás, pero yo no me estoy engañando, yo soy muy inteligente. O sea, ¿sí me explico? Entonces eso es lo que tratas de descartar en el obeso. En cirugía plástica, en esta otra área, es exactamente lo mismo. Tienes una persona con sobrepeso que plantea una lipo, tienes que sospechar que al rato va a estar peor. O sea, es tu obligación. ¿Ahora te va a hacer qué? Peor. Entonces, normalmente hay una serie de preguntas donde vas filtrando eso. Claro. Donde le dices, sí, pero usted va a tener que bajar de peso y luego se va a tener que hacer ejercicio y una dieta muy estricta. Y la respuesta general del obeso es más, ay no doctor, yo soy flojísima, yo quiero que nada más me operoteen toda. Sí, me explico. Quiero Y ser no- como la de Antonio Banderas, la película esa. No, y que sabe una cosa, que lo peor del caso, que hacer nada. lo peor del caso No. que hay Exacto. doctores que sí lo hacen así y la verdad que el resultado pues no es Pero te voy a bueno. decir o sea, una cosa. yo he visto unas mujeres que igual, o sea, se operan 5 veces y siguen tragando y se siguen operando, o Pero sea, te digo una cosa, es una verdadera tortura. sí, no. Estos pobres lo Ay, no, pagan no. con sangre. O sea, el pobre doctor que hace una cosa de esas, déjate la cuestión económica, lo pagan con sangre. Porque es una verdadera tortura tratar de manejar todas las variables esas. No sé si me explico. Generalmente no se vuelven a operar con el mismo, no se hacen 5 con el mismo. Generalmente ya se van con el otro y con el otro y con el otro y recorren 5. ¿Sí me explico? Y muchos en ese proceso le dicen, no te operes, ¿no? Tú los empiezas a sospechar porque dices, doctor, ya me he operado 3 veces y nadie me deja bien. No, pues ya, o sea, Pues ya no tiene remedio. ya empiezas a sospechar. Nadie me deja bien, no, pues hermana, ni que yo Tenemos que te... ir a un corte, doctor. Nos tenemos que ir a Oigan, pero bueno, conclusión, el postoperatorio es 30% de importancia del total Y muchas cirugías, que vas a tener en tu cirugía. Verdaderamente impresionante, doctor. Muchísimas gracias. Gracias Al a doctor Marco ustedes. Priego lo pueden encontrar en el Hospital Ángeles para consultas, cirugías y demás, dudas, lo que sea. Ahí está, ¿no es cierto, doctor? Sí, gracias. Y en su página de internet. Exacto, es drmarcopriego.com. ¿Sale? Así que síganlo, nosotros nos damos una pausa y regresamos.